Vamos a Juan capítulo 13. Versos 5 al 12. Lo tienen, versículo 5 al 12 del Evangelio de Juan, capítulo 13. Dios es bueno. Dice la palabra del Señor, estoy leyendo la Reina Valera contemporánea. Luego puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos, para luego secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Y cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: jamás me lavarás los pies. Y Jesús le dijo: si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Y Simón Pedro le dijo: entonces, Señor, lávame no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Y es que él sabía quién lo entregaría. Por eso dijo: no todos están limpios. Y después de lavarle los pies, Jesús tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿saben lo que he hecho con ustedes? Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Que tu palabra, Señor, nos ministre. Tu palabra, Señor, nos confronte. Que tu palabra, Señor, nos impulse al propósito tuyo. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que te glorifiques en nuestras vidas, Señor. Enséñanos a darte, Señor, lo mejor también cuando estamos escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a la palabra. Vamos al Evangelio de Juan 13. Ese pasaje que acabamos de leer es un pasaje bien conocido y donde Jesús lava los pies de sus discípulos. Y Jesús toma forma de siervo, literalmente se quita su manto de maestro, de rabí, y se pone una toalla como manto en la cintura, o como cinturón, si podemos decirlo así, y se viste de la misma manera que se vestían los siervos que recibían las personas en las casas en ese tiempo. Y aunque esto es un relato de servicio, y estuvimos hablando de ese aspecto el viernes pasado, también es un relato sobre cómo Jesús limpia nuestras vidas. Cómo Jesús limpia nuestras vidas. Y yo quiero comenzar hoy a hablar sobre la santificación del creyente. Diga conmigo: santificación del creyente. Santificación. Y demasiado que hablar en ese aspecto, pero vamos a hablar varios domingos acerca de esto, en el nombre del Señor. Pero es un relato de servicio, pero es un relato de cómo Jesús limpia nuestras vidas. Yo creo que hay la forma en que Jesús está hablando aquí, la lección que Jesús está enseñando aquí a los discípulos, es que es necesario que Él nos limpie continuamente. Es necesario que Él nos limpie por dentro y por fuera. Hay dos limpiezas, podemos decir, que Dios hace. Está la limpieza de la persona en el momento en que viene Jesús, y está la limpieza de la persona de manera continua en su caminar diario. Y eso es lo que se acostumbraba a hacer. La gente se bañaba e iba a las casas a hacer visitas, y en el camino se ensuciaban los pies, y la persona que recibía, el siervo que recibía a la persona en la casa, le limpiaba los pies, porque estaban sucios del camino. Y la limpieza de los pies y la limpieza de la persona es tipo también de la limpieza que ocurre en nuestras vidas. En el momento en que el creyente se convierte, hay una limpieza. Dios limpió todos tus pecados pasados. Dios limpió toda tu vieja vida. Dios te dio un resumen en blanco.
todo ese resumen de nosotros que éramos, todos esos pecados de enojo, de ira, de celos, de envidia, de inmoralidad, de infidelidad, todos esos pecados de mentira, de fraude, todos los pecados de contienda, de falsas enseñanzas que creíamos que son pecados de herejía, que a veces estaban en nuestro corazón, todo eso Dios lo limpió de nosotros. ¿Unos dicen amén? Ese es el milagro de la salvación. Dios te limpia sin que tú cumplas los requisitos de obediencia. Pero como tú te arrepentiste del pecado, Dios te limpia. Amén. Entonces ahí yo digo que esa limpieza número 1, que Jesús dijo, ya ustedes están limpios. Es tipo del perdón de pecados. Es tipo de la justificación del creyente. Es tipo del nuevo nacimiento donde Dios nos limpia. Jesús nos perdona y no simplemente nos perdona, sino que nos declara limpio. Cuántas gracias por ese regalo de salvación. Él dice, y lo que Jesús limpia está limpio. Y lo que dice la palabra que Dios perdona, Él perdona. Él no está rebuscando nuestro pasado de pecado que ya perdonó. Dios la soltó. Dios nos perdonó. Dios nos introdujo a una nueva vida. Nos dio un nuevo nacimiento. Pero también vemos aquí que hay una limpieza que se debe dar, que es tipo del lavatorio de pies que Jesús está haciendo ahí. Porque nuestros pies se ensucian en el camino. Aunque en nuestro corazón sabemos que somos salvos, en nuestro caminar diario podemos ensuciarnos. Por las cosas que pensamos, que vienen a nuestra mente, cosas que dijimos, cosas que hicimos durante el día, durante la semana, tentaciones que vienen a nuestra vida y pensamos en cosas que no queríamos pensar, pero pensamos en ellas. Así que hay una limpieza continua que se tiene que dar en nuestro caminar diario cada vez que estemos con Jesús. Y yo creo que esa limpieza es tipo de la santificación diaria que el creyente tiene que procurar en su vida. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Entonces, la limpieza número 1 es la remoción de los pecados pasados y la nueva naturaleza del creyente, que conlleva una confianza en Cristo como Señor y Salvador. Dios te limpió, Dios te quitó los pecados, Dios te perdonó y Dios te dio una nueva naturaleza. Amén. Y en eso la gente piensa, pues ya soy salvo. Pero no debemos entender la salvación y la santificación como dos cosas apartes necesariamente. Porque Dios sí nos dio una nueva naturaleza, nos dio un nuevo comienzo, nos dio una nueva criatura cuando por fe creímos que necesitamos salvación de nuestra condición de pecado. Pero también la salvación continúa obrando en nosotros cuando Dios nos sigue santificando. Diga conmigo, santificando. Amén. Dios nos sigue santificando. Entonces vemos aquí que de todos estos discípulos habían 12 discípulos, habían 11 limpios y uno no. Y de esos 11 uno limpio, que no era limpio, ¿quién era? Judas. Y la Biblia dice que el diablo ya había puesto en el corazón, en el versículo 2 de Juan capítulo 13, que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que entregara a Jesús. Así que mientras cenaban, ocurrían todas estas cosas. Y aún así Jesús, entendiendo claro su propósito en la tierra, que era necesario que Él sirviera y que Él enseñara a sus discípulos a servir, aún así Él, como Él tiene un corazón limpio, Él pudo lavar los pies, inclusive los pies de Judas. Así que es el enemigo quien pone la maldad en el corazón. Es el enemigo quien puso la maldad en el corazón de Judas. Es el enemigo quien te cambia a una persona que Dios no quiere que tú seas. Es el enemigo que pone el pensamiento de abandonar a Jesús. Es el enemigo que pone el pensamiento de no hacer la voluntad del Padre.
Entonces no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo porque él es el que viene a contaminar el corazón. Yo no estoy diciendo que los otros 11 creyentes eran maduros. A veces leemos la Biblia y pensamos que ellos eran ya creyentes maduros. No, ellos estaban también aprendiendo. Ellos eran discípulos. Jesús no les estaba lavando de los pies porque ya estaban graduándose. Jesús les estaba lavando los pies para enseñarles que era necesario que se lavaran los pies los unos a los otros en actitud de servicio y que se cuidaran de mantenerse limpios. Entonces, el enemigo es el que pone la cizaña, la contaminación, la mala semilla en nuestras mentes. Los malos planes nacen del enemigo. Y nosotros continuamente tenemos que venir a Cristo para ser santificados. El creyente de verdad anhela ser santificado. El creyente de verdad, Pedro de momento no lo entendió, pero el creyente de verdad anhela ser limpiado. Pedro, es que si no te lavo los pies, no vas a poder tener parte conmigo. No vas a poder tener comunión conmigo. No te voy a poder dar lo que tú necesitas, lo que Dios ha diseñado para ti, Pedro. Entonces, si es así, no me laves los pies nada más, lávame las manos y lávame la cabeza también. El creyente anhela ser limpiado por Cristo. ¿Alguien dice amén? Amén. Porque anhela tener parte con Jesús. Si no te lavas, no tienes parte con Jesús. Entonces el creyente debe anhelar la santificación. Debe anhelarlo. Jesús ya había limpiado a sus discípulos con su palabra. Sus enseñanzas trajeron nueva vida. Y Jesús, cuando ora por sus discípulos en Juan 17, lo pueden buscar. Juan 17, versículo 17. Y Juan 17, versículo 19, que están casi uno al lado de otro. Jesús les dice, santifícalos. Cuando Jesús está orando por sus discípulos, le está diciendo, santifícalos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Así que el medio por el cual Dios te va a santificar no es el autocontrol. El medio por el cual Dios te va a santificar no es que te estés sacrificando y yendo a un monasterio allá en un monte donde el pecado no llegue. Tiene sus ventajas quizás. Quizás ves menos televisión, quizás no tienes internet, quizás te desintoxicas de muchos mensajes, pero ese no es el medio por el cual Dios te santifica. El medio por el cual Dios te santifica tampoco es a través de una persona o a través de tus buenas acciones. No, tú eres santificado por la palabra de Dios. Amén. Por la palabra de Cristo, porque para ser santificado la verdad tiene que ser traída al corazón del ser humano. Amén. Y la palabra de Dios es la verdad. Mira lo que dice el 19. Yo me santifico, yo me consagro a mí mismo para que ellos también sean santificados en la verdad. Juan 17, 19. Entonces Jesús está listo para limpiarnos. Jesús nos ha dejado su palabra para limpiarnos. Y Apocalipsis 1:5, hablando de Jesús, nos enseña del sacrificio de Cristo, que Él fue testigo fiel, primogénito entre los muertos, soberano de los reyes de la tierra. Él nos amó y con su sangre nos lavó de nuestros pecados. Entonces Jesús nos lava de nuestros pecados y nos da una vida nueva, pero también nos da su palabra para que nos santifique. Amén. Diariamente. Amén, amén. Mientras más tú te expones a la palabra de Dios, más nace el deseo de santificarte. Y si tú tienes al Espíritu de Dios que anhela hacer la obra de Dios en tu vida, tú vas a anhelar la santificación. Amén. Entonces Él nos da una nueva vida y nos da poder sobre la vida pasada, nos da poder sobre el pecado pasado, nos da poder sobre cualquiera que haya sido nuestra historia pasada, que a veces nos trae remordimiento cuando en realidad nos debe traer arrepentimiento. Nos da poder sobre todo lo que hayamos hecho para que podamos vivir una vida nueva.
Esa es la salvación, esa es la regeneración del Espíritu Santo. Dios nos hizo una nueva criatura, pero también nos deja su Espíritu habitando en nosotros para que vivamos en santificación. ¿Alguien dice amén a eso? Amén. Amén. Entonces, Jesús lavó los pies de sus discípulos que se ensuciaron en el camino. Y es tipo de esa santificación continua que debemos aspirar. Porque tus pies se ensucian en el camino. Aquí es fácil, aquí estamos adorando al Señor, aquí estamos alabando al Señor, pero tan pronto prendas la radio, quizás la música que tienes no te bendice. Quizás cuando prendas la televisión, el anuncio que sale en el YouTube, que de momento digo, ¿por qué no me ponen ese anuncio? De un cantante de reggaetón. Y unas mujeres ahí decían, ¿pero qué es esto, Señor? Porque la gente paga para ponerte anuncios. Y si tú escuchas música urbana, aunque sea cristiana, el que publica música urbana secular te pone el anuncio para que te salga, porque escuchas algo similar. Todo está diseñado para tentarte. Desde que tú sales de estas puertas, y aún en la iglesia a veces se nos hace difícil orar. Entonces necesitamos ser santificados. ¿Y santificar qué es? Pues santificar es apartar, y esta es la definición de hoy, después estaré dando más, abundando más. Es apartar una persona ordinaria para un fin o uso especial. Amén. ¿Están aquí? Apartar una persona ordinaria para un fin o uso especial, y en forma particular lo que significa es apartarla para Dios. Entonces, santo o algo santo significa separado para Dios. Dios te separó de lo ordinario para hacer algo santo. Dios te separó de las personas ordinarias para ser un creyente santo. Una persona santa separada para Él. Eso significa santificación. Amén. Entonces, el vaso que está sucio en la cocina, que usted lo usa para guardar el aceite, usted no lo puede usar para el agua, a menos que usted no le quite lo que tiene adentro, lo lave bien y entonces le eche agua. Pero tenga cuidado, porque una vez cuando yo fui a tomar una botella de agua en mi casa, que estaba así mismo, yo decía, esta botella estaba abierta ya, yo tomé el agua y no era agua lo que había. Y escupí inmediatamente porque sentí un calentón en la lengua. Adivinen qué era. Cloro. Ay, Dios mío. Cloro. Pero gracias a Dios que no me lo tragué. Amén. Pero el vaso, lo que está sucio debe limpiarse, y lo que se muestra por fuera debe ser congruente con lo que hay adentro. Amén. Entonces, si yo digo que soy cristiano, la palabra me enseña que yo debo ser santificado, y quien único trae esa congruencia de vida, donde una persona ordinaria pasa a ser santa, es cuando el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Él es el que nos santifica. No podemos usar el mismo recipiente para dos cosas porque vendrán problemas. O agua o cloro. No pueden haber dos naturalezas a la vez. Tengan cuidado con esa enseñanza. Vamos a ahondar un poquito más adelante. Hay una que está muerta y otra que está viva. Hay una vieja naturaleza. La vieja murió el día que usted le dio a Cristo su corazón. Diga conmigo, la vieja murió. La vieja naturaleza. El viejo hombre, como dice la palabra. Cuidado, no mire a nadie, por favor.
No sé cuántos de ustedes han ido a las casas de sus abuelitas o de sus mamás y hay un recipiente de mantequilla en la cocina, en la nevera. Y cuando tú lo abres no tiene mantequilla. Tiene otra cosa. Tiene quizás el almuerzo de la mañana, tiene sofrito. Pues está bien, está reciclando, pero hermano, con el cristianismo no podemos hacer eso. Si usted es cristiano, tiene que ser cristiano por dentro y por fuera. Lo que usted habla debe ser reflejo de lo que hay adentro. Y usted puede aparentar, pero eso no es santificarse. Santificarse es dejar que Cristo nos limpie continuamente. Nos limpie del pecado. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Vamos a Romanos 15 y 16. Me gustaría conmigo. Es la obra del Espíritu Santo, es la obra de Dios en nosotros. Romanos 15 y 16 dice que Pablo fue apartado para ser ministro de Jesucristo a los judíos y ministrarles, a los no judíos, y ministrarles el evangelio de Dios para que ellos, los no judíos, sean una ofrenda agradable a Dios. ¿Qué dice? Santificada por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo toma nuestras vidas, toma lo ordinario, toma lo que es común y corriente, toma las vidas pecadoras que no se diferencian en nada de las vidas pecadoras de todo el mundo y hace algo especial. Porque ahora se convierte, esta persona que era ordinaria, ahora se convierte en una ofrenda agradable a Dios. Y esta ofrenda agradable a Dios llega a Dios como ofrenda agradable, perdón la redundancia, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Usted quiere hacer una ofrenda agradable a Dios, tenga comunión con el Espíritu Santo. Porque la santificación es la obra del Espíritu para coger a una persona ordinaria y hacerla una morada de Dios y ofrenda agradable para el Señor. Así que la santificación, decía Wesley, la santificación es la obra activa, salvadora de Dios. En nosotros, él decía, para conformarnos a la imagen de Jesucristo. Voy a repetir eso. La santificación es la obra activa de Dios en nosotros para conformarnos a la imagen de Jesús. Es la operación de la gracia del Espíritu Santo y que incluye tu responsabilidad como creyente. A través de la santificación Dios nos libra de la contaminación del pecado, renueva nuestra naturaleza de acuerdo a la imagen y el diseño de Dios y nos capacita para vivir vidas que le agraden a Él. Pastor, ¿de dónde saca eso? Bueno, Romanos 8:29. Wesley decía, un predicador famoso del siglo XVII, un evangelista, ganó muchas almas para Cristo. Muchos de los movimientos pentecostales a través de la historia nacen, él no se llama pentecostal obviamente, pero nacen de su predicación de la santidad y de la santificación. Pero él decía que la meta más grande que Dios tiene como diseño para cada creyente es que cada uno de nosotros sea formado a la imagen de Jesucristo. Y él lo decía a base de este versículo, Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que sean hechos conforme, conforme a la imagen de su Hijo. ¿Ve? Entonces él decía, pues el plan de Dios, el diseño de Dios, el destino de Dios es que los creyentes se parezcan a Jesús. Sí, Señor. Y si eso no es anhelado en tu corazón, con la palabra que tú escuchas, o hay un problema en tu corazón, o hay un problema en la palabra de Dios que se está predicando. Entonces,
Yo quiero creer que somos nosotros muchas veces los que tenemos el problema, que no anhelamos ser la imagen de Jesús. No anhelamos que se forme Cristo en nosotros. El creyente anhela eso. Esa es la obra del Espíritu Santo. Si usted quiere salir de aquí con una enseñanza hoy, salga convencido de que la obra del Espíritu Santo en su vida, lo que Él quiere, lo que Dios quiere, es que tú te parezcas y que tú tomes la forma. No solamente que te parezcas, sino que tú seas formado a la imagen de Jesucristo. Amén. 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 Da idea como que estamos en un molde y tenemos que ser moldeados para que Cristo se forme en nosotros. Y donde Welly tuvo unas confrontaciones bien tremendas con la palabra, porque en sus primeros años de escuela de universidad, aunque él fue hijo de un ministro, él mismo confiesa que no tenía la menor idea de lo que significaba ser santificado en el interior. Y él decía que él pecaba habitualmente y frecuentemente y lo hacía con gusto, aún yendo a la iglesia. Pero cuando él se dio cuenta él mismo se dio cuenta, yo sé que fue el Espíritu Santo, pero él mismo se dio cuenta, pero yo soy cristiano y yo peco habitualmente y hasta me gusta, algo no está bien. Y con otros jóvenes en la universidad, incluyendo a su hermano menor, formaron una asociación para el fomento de la santidad y la piedad. Y se empezaron a burlar de ellos. La primera universitaria. Ajá, y se empezaron a burlar de ellos y le decían el Club de los Santos. El Club de los Santos. Y eran como 13 jóvenes que estaban diciendo al Señor, Señor, yo no quiero pecar y ser cristiano a la vez. Yo no quiero pecar y que me guste y también decir que soy creyente. Algo no está bien y comenzaron a buscar la santidad. Y fíjense que la gente se va a mofar siempre de aquel que busca la santidad. El mundo se va a mofar siempre de aquel que se aparta para Dios. Ese no tiene tiempo para nada porque se pasa metido en la iglesia. Ese no tiene tiempo para nada porque no me puedes decir nada porque rápido te voy a decir que es cristiano y que no me puedes decir chisme. Tú eres la más santa porque mira ahora cómo te viste. O mira ahora cómo habla. Ahora siempre estás recitando la palabra del Señor. O sea, el mundo siempre se va a mofar de aquellos ordinarios que ahora el Espíritu de Dios los ha cogido para un fin especial. ¿Y cuál es ese fin especial? Que Cristo se vea en nosotros. Ese es el fin especial. Y como ellos empezaron a buscar al Señor y empezaron a pedir al Señor santidad y decían que era a través de estas reuniones, los empezaron a llamar metodistas. Porque eran los del método. Y de ahí es que nace el movimiento metodista. Porque lo hacían con regularidad. Porque la presencia de Dios hay que buscarla con regularidad. No debe ser la excepción. No debe ser la excepción, debe ser la norma del creyente, buscar el rostro de Dios. Y Dios comenzó a santificar sus vidas y Dios comenzó a prosperar la obra que Dios estaba haciendo a través de ellos y la predicación. Usted puede leer los libros de historia. Juan Wesley fue un predicador de Inglaterra que salió y predicó también por Estados Unidos y ganó muchas vidas para el Señor. Porque creía que el cristiano debía apartarse del pecado. Y creía que Cristo salvaba, pero también santificaba. No es otra cosa que leer y estudiar la Biblia. Creerla, aplicarla. Entonces yo quiero decirte algunos puntos que eran parte de esa enseñanza que a veces se han perdido. Wesley creía que la forma en que Dios santificaba a las personas es quitándole todo el deseo de pecar intencionalmente. O el pecado habitual, el pecado que se practica.
Cuando estamos en Cristo, él creía que Dios te santifica quitando todo el deseo de pecar intencionalmente. Y él decía que Dios prometió salvarnos en esta tierra de pecar intencionalmente o deliberadamente. Que eso es algo que no tenemos que esperar al cielo. No, que en esta tierra Dios nos prometió vencer el pecado. Aleluya. Sí, porque hay gente que dice, no, pues en el cielo es un santo y acá era un diablito. Hablando de cristianos a veces, que son tremendos, pero Willy decía, no, yo creo que aquí en la tierra yo puedo experimentar lo que es la victoria sobre el pecado. Y el pecado ya no me tiene que gobernar, y el pecado ya no tiene que dirigir mi vida. Yo no tengo que estar pensando continuamente en hacer el mal. Ya yo soy otra persona. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Entonces él creía que la santificación de los creyentes ocurría antes de morir. No estoy hablando de aquel que se convierte ahora y se va a aparecer. Estoy hablando del cristiano que puede experimentar, que se convirtió, puede experimentar la bendición de ser separado para un fin especial de parte de Dios, y Dios le comienza a dar victoria. Y las cosas que antes lo tentaban continuamente y lo mantenían atado al pecado, ahora el creyente comenzaba a disfrutar de esas victorias. Aleluya. Porque ya podía decir que no al pecado. Amén. Y ya podía renunciar al pecado. Y ya podía decir, tenía la fuerza de voluntad que se la daba al Espíritu Santo. Amén. Él decía que aunque no dejábamos de experimentar luchas, la gracia de Dios continuaba moviéndose en nuestras vidas. Hasta que el creyente experimentaba una santificación completa, no tanto por su desempeño o por su perfección, sino que el creyente experimentaba una santificación completa por la fe en los méritos de Cristo. Y solamente ahí encontraba la paz y la santidad que van de la mano. Usted sabe que la paz y la santidad van de la mano. Que mucha quiere, si usted quiere paz, busque la santidad. Amén. Es una consecuencia natural. Paz con Dios es porque hay santidad entre Dios y yo. Aleluya. Paz con los hermanos es porque hay santidad entre mis hermanos y yo. No hay nada que nos estorba. Pero usted daña la comunión con alguien, ofenda a alguien o se siente ofendido, usted sabe que algo pasa entre medio, que no hay paz. Entonces, él decía que aunque el creyente no era perfecto, podía experimentar la santificación de su vida espiritual, porque a través de confiar en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, podía tener paz en medio de cada tentación y podía decir que no. Él creía que la santificación no terminaba, sino que era progresiva hasta que Dios nos llamara a su presencia. Así que él tenía unos puntos importantes de cómo se veía esta santificación, y están en la palabra del Señor. Yo creo que usted vaya conmigo más o menos. El primero, una vida santa es cuando Dios te da una libertad para amarlo a Él y para amar al prójimo como a ti mismo, por encima de todas las cosas. El que es santo es libre. Amén. Ya conmigo, el que es santo es libre. Sí, para que usted no está perdiendo nada con santificando, usted está ganando libertad. ¿Libertad para qué? Libertad para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que le amemos a Dios, que le amemos a Él, que amemos al prójimo como nosotros mismos. Y es ser libre para amar a Dios y a los demás. Por eso es que una persona que no es santa no es libre para amar. Y cuando a veces estamos ofendidos y vienen esas raíces de amargura y viene en el corazón, una persona que no es santa no es libre para perdonar, no es libre para amar, no es libre
Pero el que tiene el Espíritu de Dios tiene un problema, porque el Espíritu Santo de Dios le va a recordar que tiene que seguir santificándose. Que Dios no ha acabado con nosotros. ¿Alguien dice amén? Amén. Dígale, Señora, dígale ahora, Señor, santifícame. Número 2, él decía que ser santo es tener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo. Y eso está en 1 Corintios. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Comenzamos a pensar en las cosas de arriba, no en las de esta tierra. Comenzamos a ver el mundo como Dios lo ve y a pensar en cosas que antes no pensábamos. Comenzamos a pensar en la Biblia, comenzamos a pensar en la palabra de Dios, comenzamos a pensar más en el sacrificio de Cristo, en su perdón, en el propósito de Dios para mi vida. O sea, nuestra mente comienza también a cambiar, porque Cristo ahora gobierna nuestra mente y el Espíritu Santo pone, a pesar de que tenemos una mente natural, ya la mente no es carnal, la mente también nació de nuevo. Ahora tengo la mente de Cristo. ¿Usted sabía que su mente también nació de nuevo? Creo, por fe por lo menos, no me sé qué. Su mente nació de nuevo también. No confunda memoria con su mente. Una cosa son memorias. Memoria es lo que usted hizo. La mente es como usted piensa. Y su mente nació de nuevo cuando Cristo lo salvó. Y ahora usted piensa para hacer la voluntad de Jesús, hacer la voluntad del Padre. Diga amén o diga ay. El número 3 decía que esa santidad, esa santificación conlleva llevar fruto. Fruto de nuestro carácter, el fruto del Espíritu Santo. Y por eso está en Gálatas 5:18. Él decía, la palabra de Dios dice el fruto del amor, versículo 22, Gálatas 5:18, 22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces nosotros tenemos que abandonar, pero las obras de la carne se abandonan, se hacen morir. Ya no las anhelamos. La idolatría, la lascivia, la fornicación, el adulterio, la inmundicia, la lascivia, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas, por si acaso. Quienes las practican no heredan el reino. Y por eso es que la santificación en nosotros conlleva dejar de practicar. Amén. Amén. Entonces, llevar fruto es importante. La santificación, número 4, conlleva la restauración de la imagen de Cristo en el alma del ser humano. La imagen moral de Dios es restaurada en el hombre. La moral se perdió en el Edén y Dios la restaura en Cristo Jesús. Aleluya. Ahora aman lo bueno, ahora aman lo recto, ahora aman lo justo, ahora aman la obediencia. Y si no amas eso, tu moral está perdida, tu brújula está perdida, está dañada. Esas consecuencias del pecado en nosotros, pero en Cristo ahora Dios va a restaurar nuestra moral. Y restaura también la autoridad que se perdió en el Edén. Amén. Restaura eso también. Nuestra visión de autoridad sobre el mundo, sobre las cosas de esta tierra y sobre el pecado. Dios nos restaura la imagen de Cristo en nosotros, porque cuando tenemos un Cristo que ha sido vencedor y tuvo victoria en esta vida, nosotros aspiramos a eso también, porque es el mismo Espíritu. Él decía también, número 5, que la santidad tiene que ser interna y externa. La santidad y la justicia tienen que ser interna y externa. Lo que se ve y lo que no se ve.
Amén. Amamos lo recto en lo interior, pero también amamos lo recto en lo exterior. Hay gente que ama lo recto de boca nada más, pero en su corazón todavía hacen cosas y dicen cosas y se lamentan por la obediencia. Pero que esto es una carga, entonces no aman lo recto de verdad. Lo que tienen es una religión. El que es santo le nace obedecer. Le nace amar a Dios, le nace la rectitud. ¿Alguien dice amén a eso? Amén. También él decía que la santificación debe ser completa, debe abarcar los 3 elementos de nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo. Esa es la número 6. Y si usted va conmigo a 1 Tesalonicenses 5, 1 Tesalonicenses 5:23, vaya conmigo. La santificación debe ser completa del espíritu, del alma y del cuerpo. Si usted busca 1 Tesalonicenses 5:23 conmigo, ¿están aquí? ¿Lo tienen? Amén. Dice que el mismo Dios de paz los santifique Por completo. por completo. Antes de morir o luego de morir. Ahora. ¿Cuándo? Ahora. Ahora, esa es la oración de Pablo, que Dios los santifique a mitad. No, por completo. Que te deje una esquinita sucia que nadie ve. No, lo que dice por completo. Espíritu, alma y cuerpo. Lo que la gente ve de ti y lo que no ven de ti. Tiene que ser tocado por el Dios que santifica. Fíjense que la paz y la santidad siempre están juntas. ¿Se acuerdan, verdad? Entonces, Dios y no simplemente eso que nos santifica por completo, sino que nos guarde sin mancha. Todo nuestro ser. Mi alma tiene que ser tocada por el Espíritu de Dios. Ahí están mis emociones, tienen que ser santificadas. Mi mente tiene que ser santificada. Mi voluntad tiene que ser santificada. Pero como ahora soy libre para servir a Dios, la santificación no es cualquier cosa. Mis pies se ensucian todos los días, me tengo que lavar los pies todos los días. Tengo al Espíritu Santo para lavarme los pies. Tengo al Espíritu Santo para el sucio de la vida diaria, para esa contaminación que viene en las malas conversaciones, en los programas de televisión, para esa contaminación que viene muchas veces por los malos pensamientos o malos deseos que a veces nacen. Diga amén o diga ay. Amén. Pero Dios quiere guardarnos, prepararnos sin mancha para la venida del Señor Jesucristo. Amén. Entonces no es antes de morir, No, ahora. no es después de morir, perdón. Es desde hoy. Desde hoy yo tengo que comenzar a santificar mi vida. Esa es la obra de Dios, eso es lo que Él quiere hacer. Santificarme no a mitad, sino completo. Pues ya entiendo a Pedro. Señor, pues solamente los pies no, lávame la cabeza, lávame las manos también, porque yo quiero estar contigo. Amén. Yo quiero encontrarme cuando tu reino venga. ¿Usted me está entendiendo? Eso es lo que Pedro lo entendió. Pero que Jesús le dijo, espérate, ya mismo te explico. No lo entiendes ahora, pero te voy a entender, ya mismo lo vas a entender. Y cuando Pedro lo entendió, fíjese que como lo dijo con gozo, lo dijo con alegría, Señor, si tú no me lavas, que no tengo parte contigo. Bueno, pues entonces, lávame completo. Lávame la mente, lávame el alma, lávame el corazón, lávame la lengua. Lávame la forma de vestir, lávame mis actitudes, lávame completo, Señor. Lávame de arriba a abajo, porque yo quiero estar listo para el día en que Cristo venga. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, aleluya. ¿Está recibiendo algo, hermano? Amén. Número 7, la santificación es cuando la persona misma se consagra a Dios, no por obligación, sino voluntariamente.
Recuerden cuando Pablo decía en Romanos 15:16 que a través de la predicación del Evangelio los no judíos se convertían en una ofrenda agradable a Dios por el Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Si tú lo haces obligado, no te estás santificando. Pastor, ¿qué te está diciendo? Pero yo estoy haciendo lo que es correcto. Sí, pero el corazón es lo que importa. No le sirvas a Dios obligado. A veces venimos en obediencia, que es diferente. Es lo mismo, uno sabe lo de correcto y uno actúa convencido de que estoy haciendo lo correcto, aunque a veces en mi carne y en mi alma hay una lucha. Pero tengo paz porque estoy haciendo lo correcto y estoy en obediencia. ¿Ves? Pero el que viene obligado es peor, porque ese ni siquiera quiere, pero lo hace y se engaña a sí mismo. Ese es el problema. No, la santificación tiene que ser voluntaria. Voluntaria. Número 8. Santificación también nos enseña que debemos presentarnos continuamente a través de Jesús. Continuamente a través de Jesús. Como una ofrenda continua. Como dice Romanos 12:2. Donde nuestra mente es renovada. Renovada. Nuestras acciones son nuevas. Y nuestras palabras y completa nuestra vida se ofrece a Dios como un sacrificio. Un sacrificio al Señor. Y en acción de gracias por lo que Él hizo. En acción de gracias. Y también Él decía, número 9, que la salvación es para todo pecado. Poderoso Dios. La santificación abarca todo pecado. No hay pecado que Dios no quiera santificar. No hay una mala actitud que Dios no quiera santificar. No hay una mala rebeldía en nosotros. No hay una área en nosotros que Dios no quiera santificar. Y todos los pecados, no importa los que sean, Cristo los limpia. Cristo los salva. Y en la vida del creyente vemos eso. Entonces vamos a ver dos ejemplos. Vamos a Tito 2:11 al 14. Vamos a la carta de Tito. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Amén. Y la misma gracia, versículo 12, y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera que sobria, justa y piadosa, mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso que anhela, que arde por buenas obras. Así que nosotros participamos ahí en la obra que Dios está haciendo. Amén. Renunciando a la impiedad, renunciando a los deseos mundanos. Y la voluntad de Dios es que tengamos una historia en nuestras vidas progresiva de santificación. Una marca de nuestro llamado, es una marca del conocimiento de Dios. Dios nos llamó, amén, nos llamó para que fuésemos santos, nos llamó. Vamos a ver el ejemplo de los tesalonicenses también, 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 8. Busca la Biblia conmigo y marque todos estos versículos. Amén.
¿Lo tienen? Versículo 3 dice, la voluntad de Dios es que ustedes sean ¿qué? Santos o santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual. O sea, usted tiene que entender que la mente de Cristo ahora desea que usted sea santo. Y no simplemente lo desea, sino que te va a dar el poder para tú ser conformado a la imagen de Jesucristo. Porque ser conformado a la imagen de Jesucristo es ser santo. Y cada uno de ustedes, entonces da varios consejos, que se aparten. ¿Quién se tiene que apartar? Uno, que se aparte de toda inmoralidad sexual. Que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo ¿en qué? En santidad y honor. Y no en pasiones desordenadas como la gente que no conoce a Dios. Y el que no conoce a Dios, lo que quiere, lo busca, no importa lo que cueste. Ya sea comprar algo, ya sea la mujer de otro, el hombre de otro, el carro de otro, el dinero de otro, porque vive bajo pasiones desordenadas. No le importa la santificación. Ninguno, versículo 6, debe agraviar ni engañar en nada a su hermano, porque el Señor toma en cuenta todo esto. Y como ya lo hemos dicho y declarado, pues Dios no nos ha llamado a vivir ¿en qué? En inmundicia, sino a vivir ¿en qué? En santidad. Es un llamado del Señor. El que desecha esto no desecha a un hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. O sea, el que desecha el llamado a la santidad, desecha a Dios. Entonces, es voluntad de Dios la santificación. Es la voluntad de Dios. Como dice bien claro en el versículo 3, la voluntad de Dios es que ustedes sean santificados. Usted puede decir eso conmigo, la voluntad de Dios es que yo sea santificado. Pero dígalo con convicción, la voluntad de Dios es que yo sea santificado, Espíritu de Dios. La voluntad de Dios es que tú me santifiques, me consagres del ordinario. Tú me llevas, Señor, a un uso especial. Tú me haces, Señor, conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Qué regalo más maravilloso, Señor. Ayúdame, Señor, a alinearme con tu voluntad. Pues Dios está tomando en cuenta todo. Dice la palabra ahí. Todo Dios lo toma en cuenta. Lo que tú piensas, lo que tú deseas, lo que tú hablas, lo que tú dices, lo que tú haces, todo Dios lo toma en cuenta. Tus renuncias, Dios las toma en cuenta. Santificamos el cuerpo, las pasiones, los deseos. Santificamos las relaciones, porque a veces hasta los mismos hermanos, como dice ahí, hayan problemas entre los hermanos. Engañar, se engañaban unos a otros en sus negocios. Y en Tesalonicenses también Dios le pide a la iglesia que trabaje. Le dice a los hermanos, tienen que trabajar. Y el que no trabaje no coma, también está en Tesalonicenses. ¿Por qué? Porque había mucho fraude, mucho engaño entre los hermanos. Entonces la santificación comienza, o sea, no podemos pretender vivir para Cristo y quedarnos igual. La obra que Dios quiere hacer contigo es grande, es maravillosa. Y tú le estás pidiendo a Dios poder. Tú le estás pidiendo a Dios paz. Tú le estás pidiendo a Dios que te use. Tú le estás pidiendo a Dios. O sea, si no se lo estás pidiendo, preocúpate. Pero yo sé que un creyente genuino lo está pidiendo. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Pues la voluntad de Dios es que tú seas santificado. Amén. La voluntad de Dios es que tú seas santificado. Amén. Santificada. Separada, separado, consagrado para Él. Amén. Y también lo vemos en Corintios. Y este es el último texto, cuando dicen amén. Ella dice amén, ya saben. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. La historia de los Corintios es como la de nosotros. ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los mal hablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ya uno dice, diache, pues nadie puede entrar al cielo. Pero mira, versículo 11.
Y eso era que algunos de ustedes, esa es la historia de los corintios. Y la historia de Manuel de Cagua, algunos de ustedes eran así. ¿Ves? Pero ahora ya han sido ¿qué? Lavados. Cristo me lavó. Ya yo no tengo que ser así. Ya yo no tengo que ser como antes. Ahora soy lavado y he sido santificado y he sido declarado limpio y recto, que es lo que significa ser justificado en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. Donde quiera que está la iglesia, hay historias de santificación. Donde quiera que se predica la palabra, el Espíritu de Dios está santificando corazones, consagrando mente, apartando gente ordinaria para usos divinos y especiales, donde Dios quiere impactar al mundo con personas santas. No hay fuerza más grande que la fuerza de una persona santa y recta en un salón donde hay gente perversa. Se lo digo yo, que a veces tengo que entrar a la barbería y empiezan a decir, ahí está el pastor. No digas nada ahora. Porque la gente comienza a actuar diferente cuando la santidad para ti es un principio de vida. Pero si tú dejas que en tu casa fuman, beban y hagan de todo, pues entonces no hay respeto por la presencia de Dios en tu vida. No hay santidad. ¿Usted me sigue, hermano? Hay principios. Yo conozco familias que sus hijos conviven, pero cuando se van a quedar con sus padres, la mamá dice, no pueden, no están casados, tienen que dormir en cuartos aparte. Ay, pero no seas retrógrada, pero es que cuando uno tiene principios, uno no participa del pecado. ¿Me está siguiendo, hermano? Entonces, lo que estoy diciendo es que uno participa, uno se entrega al Señor. Uno dice, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y donde quiera que está la iglesia, hermano, Dios no ha terminado tu historia de santificación. Dios va a seguir sacando cositas a la luz. Dios va a seguir dejando de saber que ciertas actitudes tienen que ser cambiadas. La obra de Dios no ha acabado todavía, porque Él va a seguir formando tu vida, formando tu carácter, hasta que Cristo se vea en tu vida. Amén. Y algunos, hermanos, yo quiero decirle que Cristo se está viendo. Cristo se está viendo en tu vida, se está viendo en tu obediencia, se está viendo en tu deseo de buscarle. Cristo se está viendo, pero se tiene que ver aún más. Así que sigue perseverando en el Señor, porque donde quiera que está la iglesia hay historias de gente que renuncia al pecado y que comienza a vivir y a hacer las obras, celosos de buenas obras que Dios nos da para hacer su voluntad y cumplir su propósito. Amén. Aquí hay algunos de nosotros que no simplemente tenemos que lavarnos los pies, sino tenemos que lavarnos los corazones. La Biblia dice que si estamos en la luz, así como Jesús está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué bonita es la santificación del creyente. Debemos aspirar a eso. Debemos aspirar a eso. Porque una iglesia santa es una iglesia poderosa. Una iglesia débil es una iglesia que es liviana, es una iglesia que permite el pecado en su vida. Y tratando de la iglesia, podemos hablar de manera colectiva, pero también estoy hablando de manera individual. Pero el poder de Dios se manifiesta en vida santa. ¿Usted no se ha puesto a pensar en María, la madre de Jesús? ¿Cómo pudo ser un vehículo tremendo? Pues que Dios la separó para un propósito especial. Y ella dijo, Señor, que se haga tu voluntad. Cuando nosotros nos rendimos como María, Cristo nace. Y esa es la santificación de nuestras vidas. Mientras más se ha santificado, más Cristo es mostrado al mundo. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Vamos a orar.
Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia, por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por cada área de nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Oh, yo te pido, Señor, que tú nos llames. Llámanos cada uno por nuestro nombre. Tú conoces, Señor, nuestra necesidad. Tú conoces, Señor, nuestras vidas. Tú conoces, Señor, la necesidad que tenemos de santificarnos. Oh, Señor, muchas veces ya no nos preocupa el pecado, ya no nos preocupa nuestras vidas, ya no nos preocupa, Dios mío, crecer, ya no nos preocupa ser formados a la imagen de tu Hijo. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón. Pídele perdón al Señor. Arrepiéntete de todo pecado ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay perdón. En su sacrificio hay perdón. Yo confío, Señor, en lo que tú hiciste, no en lo que yo hago. Yo confío, Señor, en tu sacrificio. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú apartes a tu iglesia del pecado. Que me apartes del pecado. Que me conserves puro. Que tú, Señor, puedas enseñarme cada día. Y que toda aquella contaminación que venga, Señor, en mi vida diaria, que yo no la invité, que yo no le abrí las puertas, pero que llegó, lávame los pies. Lávame, Señor. Quita mi contaminación diaria, santifícame y sepárame para ti. También enséñanos a renunciar, a no participar, a renunciar a lo que no es tuyo, a renunciar a aquello que no refleja tu carácter, que no refleja tus mandatos, que no refleja lo que tú eres, Jesús. Enséñanos a amar la justicia, la santidad, la rectitud. Enséñanos a luchar contra los pecados grandes. Pero también enséñanos a luchar contra los pecados pequeños, según los ojos del mundo. Enséñanos que un roto pequeño en una barca también tiene el potencial de hundirla. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que santifique nuestras actitudes, que santifique nuestras vidas, nuestras mentes, nuestro corazón. Santifícalo, Señor. Aparta lo ordinario para un uso tuyo. Mi mente ordinaria, mi mente común, mi mente, Señor, que piensa mucho en las cosas terrenales. Ahora, Señor, apártala para pensar en lo sobrenatural, en tu rectitud, en tu justicia. Como Jesús. Haznos como Jesús, Señor. Te pido, Padre, que te glorifiques de manera especial. Espíritu Santo de Dios, obra en mi vida. Diga conmigo, yo renuncio. Yo renuncio al pecado en mi vida. Renuncio al pecado intencional. Renuncio al pecado deliberado. Renuncio al pecado que se planifica. Renuncio al pecado, Dios mío, por falta de disciplina. Renuncio al pecado en mi vida. En el nombre de Jesús. Mis pasiones se ordenan y están cautivas bajo la presencia del Espíritu Santo. Él las llena. Él ordena mi vida y gobierna mi corazón y gobierna mi mente. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Somos santos. Sed santos porque yo soy santo, dice la palabra. Sed santos porque yo soy santo. Hasta el día que tú nos llames, Señor. Que no menospreciemos, Señor, la santidad de la mente y del corazón. Aun cuando estemos envejeciendo, que guardemos nuestra mente de los malos pensamientos. Que guardemos nuestra mente y el corazón, Señor, de aquello que no es tuyo y que nos dispongamos a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Él dice amén. Aleluya.